Dios le bendiga, buenas noches. Le invitamos en esta noche para que vaya con nosotros a través de las Escrituras, basado en el libro de Romanos capítulo 14. El estudio que estamos llevando a cabo durante estos meses y semanas, que culmina esta noche, cómo lidiar con las relaciones difíciles. Hablamos con el primer sección fue amar, la segunda sección fue alentar, la tercera fue perdonar, servir, ceder, y hoy concluimos con aceptar. Antes de comenzar, le damos un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, en unidad con todos la Junta Administrativa de nuestra congregación y nuestro copastor Alex Vargas, y a todos los hermanos. Los felicitamos por ser tan fieles y apoyarnos durante este tiempo, de ser tan generosos. Gracias por su apoyo y gracias por conectarse con nosotros. También las amistades que están conectados, también le damos las gracias por estar con nosotros conectados. Si tiene alguna pregunta durante el estudio, la puede escribir, se la podemos contestar a Dios mediante. Y espero que esta noche sea una noche de bendición para sus vidas. Y gracias por estar conectado con nosotros a través de Facebook Live y también mañana a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Padre, en esta noche te damos gloria y honra, Señor. Nos presentamos delante de ti confiadamente al trono de la gracia, Padre amado, para darte la gloria y la honra por bendecirnos, por cuidarnos, por protegernos. Gracias por darnos la oportunidad de poder exponer tu palabra, Señor, y te ruego, Padre, que todas aquellas vidas que van a estar conectadas a través de las redes sociales en esta noche, tú les ministres también a sus vidas, Padre. Permite que sea una noche de bendición. Gracias, Padre, por todo el apoyo de cada uno de ellos, Señor, de todos los miembros de la Iglesia Bautista Emanuel, Padre amado. Bendícelos, Señor, y todas las amistades que se conectan también con nosotros, Señor. Gracias por ellos también y bendíceles de una manera extraordinaria. Permite, Dios, que cada estudio que se ha llevado a cabo, Señor, siga llevando fruto en el corazón de cada uno de ellos. Y esta noche, Padre, yo te ruego que tu gracia nos cubra, Padre, que nos dirige y nos guíe, Padre. Te ruego por los que están enfermos, que en esta noche tu misericordia los alcance, Padre. Aquellos que han perdido seres queridos, sé con ellos también y fortaléceles en esta gloriosa noche, Padre amado. Te doy gracias, Padre, porque sabemos que tú nos guardas y nos proteges, Señor. Y ahora, Padre, ponemos todo esto en tus manos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Estos estudios han sido bien interesantes. Nuestro copastor Alex Vargas ha llevado varios temas y nuestro hermano Joaquín Camacho Jr. también, y ha sido de gran bendición. Esta noche soy su pastor Greg Torres, por la misericordia de Dios, pastoreando aquí la Iglesia Bautista Emanuel, que radica en el 449 de la calle Washington en Hartford. Nos reunimos aquí los jueves a las 7, solamente un grupo pequeño para llevar el estudio en vivo, y también los domingos a las 11 de la mañana estamos aquí. Y también apoyamos al pastor, a nuestro pastor Alex Vargas, en la iglesia que está en Waterbury, y también al pastor David Ortega, la iglesia Dios con nosotros, que radica en Glastonbury. Así que, por favor, si tiene alguna pregunta, la puede escribir y le podemos contestar. Comenzamos con la idea esta noche, idea central de este estudio, y como hemos hablado, cómo lidiar con las relaciones difíciles. Hoy terminamos con aceptar. Esa palabra es interesante porque esa palabra también es un desafío. Y cuando miramos esta palabra y estaba estudiando y buscando alguna definición acerca de esta palabra, encontré que hay muchas cosas que podemos aceptar y hay otras cosas que no podemos aceptar como iglesia, como cristianos. Pero vamos a hablar acerca de este tema de aceptar solamente basado en lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Romanos en este capítulo 14, en esta epístola. Mayormente le está escribiendo a los judíos cristianos y a la iglesia que estaba en Roma. Así que la idea central: no dejes que las diferencias de opinión dañen tus relaciones. Eso es bien interesante. Me gusta esa idea. Romanos 14, del 1 al 4 y el verso 13 al 19. Aplicación para la vida, la quiero leer. También la tengo en el PowerPoint. Hay un refrán que dice: cada cabeza es un mundo, y es una realidad, puesto que Dios ha hecho diferente a cada ser humano con distintos contextos
emociones y forma de pensar. Es normal que tengamos diferencia de opinión prácticamente con cualquier persona que conozcamos, y es una realidad. Es casi imposible encontrar dos personas que estén de acuerdo exactamente en todo. Eso yo creo, aún en el matrimonio, funciona en muchas ocasiones. Es rara la vez que se encuentran dos personas que estén exactamente de acuerdo en todo. Solamente puedo encontrar en la Biblia 3, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los demás no lo encuentro. Pero déjeme decirle, bien interesante, ¿no? Hay personas que piensan que no deben aceptar ni tener alguna relación con aquellos que tienen una forma de pensar diferente. Esto es erróneo, porque hay personas que van a diferir de opiniones y tienen también pensamientos diferentes a los nuestros. Ellos consideran a esas personas como enemigos y los tratan como tales. En el otro extremo están aquellos que piensan que se debe aceptar y celebrar toda forma de pensar, sin importar que sea diferente o incluso contradictoria. Eso es un peligro también. Eso está el otro extremo, el extremo de aceptar todo, pensar todo, y a veces inclusivamente cuando llega a ese extremo de aceptar todo, estamos entonces violando unos principios bíblicos que nos pueden llevar a unas consecuencias que son graves. Pero hay una mejor forma, de acuerdo a la aplicación. Debemos retomar lo que significa verdaderamente aceptar a otras personas. La verdadera aceptación es aquella que está dispuesta a amar a la otra persona, incluso estando en desacuerdo con ella en alguna forma de pensar. El libro de Romanos nos da directrices prácticas de cómo podemos lograr esto, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Es bien interesante porque cuando hablamos de aceptar personas que tienen diferentes opiniones, nosotros los ministros que tenemos concilios en las iglesias, que tenemos también juntas administrativas, los miembros tienen voz y voto en las reuniones. No es una dictadura. Entonces van a tener diferencia de opinión. Y en muchas ocasiones, si el pastor no está preparado, si es el moderador que está llevando la reunión a cabo, se va a sentir intimidado, se va a sentir también confrontado con una persona que verdaderamente no está de acuerdo con la opinión que él presenta, o él no está de acuerdo con la opinión que un miembro de la junta presenta. Y nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque cada persona tiene su punto de vista y hay que respetarlos. Nosotros podemos lidiar con eso, pero también a la misma vez no caer en el error de ser tan extremistas y legalistas y no permitir que la otra persona presente sus puntos que verdaderamente van en contra de los nuestros. Eso no significa eso que son nuestros enemigos. Cuando aquí habla en la aplicación que el otro extremo, hay personas que verdaderamente piensan que esas personas son sus enemigos y no podemos caer en eso. Cada persona tiene sus puntos de razón y puede exponerlos en cualquier momento, diferente a los nuestros. Eso no significa que verdaderamente son nuestros enemigos. Hay ocasiones que sí, hay ocasiones que usan esto para también presentar un caso. Romanos 14 en contexto es un capítulo en donde el apóstol Pablo está enseñando sobre la importancia del amor dentro de la iglesia, incluso cuando hay diferencias de opinión. En ese contexto vamos a ver unos puntos bien importantes. Algunos creyentes entendían que podían comer las comidas que habían sido prohibidas en el antiguo pacto. Sin embargo, otros recién convertidos no habían entendido bien esa libertad y consideraban todavía vigente la prohibición dietéticas de la ley de Moisés. Pablo enseña que incluso con estas diferencias se debe seguir la ley del amor para edificación entre los creyentes. De la misma manera, en el día de hoy debemos buscar seguir la ley del amor cuando tratamos hermanos de conciencia débil. Y vamos a mirar
esto cuando estemos leyendo ahora en el capítulo 14. Vaya a su Biblia, busque su Biblia, capítulo 14, verso del 1 al 4. La primera parte vamos a tocar estos puntos que son muy importantes. Y comienza el apóstol en el verso 1 del capítulo 14: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Legumbres en el antiguo se habla que son como ensaladas, ¿no? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y el verso clave es el 4, comienza con una pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El primer punto de esta primera parte es: debemos recibir, no contender. Recibir, no contender. Son una de las dificultades para aplicar este pasaje a nuestra vida cotidiana, es que la mayoría de los creyentes se consideran hermanos fuertes. Hermanos fuertes. Cuando habla aquí recibir a los hermanos, dice aquí: recibid al débil en la fe. Dice aquí, pero no para condenar sobre opiniones. Pero hay hermanos que se creen que son fuertes espirituales. Entonces se necesita mucha humildad y mansedumbre para reconocer que en muchas situaciones en realidad somos hermanos débiles. Esa es la realidad. A veces creemos que somos hermanos fuertes en la fe. Cuando viene una prueba, cuando viene una situación, somos hermanos débiles. Y a veces eso causa problemas. Independientemente de eso, vale la pena notar que el apóstol Pablo no está tratando de elevar al hermano fuerte sobre el débil. Eso no es lo que está tratando aquí. Está hablando acerca de alimentos. Hay hermanos que comen ciertos alimentos en el día de hoy que verdaderamente yo no los puedo comer. Primeramente, bueno, por mi estado de salud. Lo otro es porque yo tengo mis propias convicciones. Pero por eso tampoco yo voy a ofender al hermano por algo que se está comiendo. Eso no podemos caer en eso. Y eso es lo que Pablo está tratando aquí con estos hermanos en la congregación, hablando de alimentos. Y podemos ver aquí que no está exaltando al fuerte, sino enseñar la manera en cómo el amor puede reinar en la situación donde hay diferencia de opinión, incluso entre los creyentes. Siempre hay diferencia de opinión. Hay diferencia de opinión en los creyentes, aún como vemos las cosas, aún en nuestras convicciones. Y eso es lo que está tratando aquí el apóstol. Esta primera parte es bien importante. Continuamos con esta primera parte todavía, el contexto. El hermano débil en la fe, él está refiriéndose aquí a los judíos que todavía no entendían lo que decía el nuevo pacto. Eran judíos que habían entrado al cristianismo, pero estaban todavía nuevecitos en ese caminar del cristianismo. Estaban ellos haciendo una transición del judaísmo al cristianismo. Son dos cosas muy distintas y diferentes. Ellos eran bien estrictos en la ley mosaica y ellos respetaban todo lo que decía la ley de Moisés. Hacer esa transición para ellos era algo difícil, para otros era más fácil, para algunos era bien difícil. Es como en el día de hoy, hay hermanos que vienen de otra denominación y cuando visitan otra iglesia que es de otra denominación, es bien difícil para ellos acoplarse, para ellos entender en realidad qué es lo que se está enseñando. Ahora ellos iban a entrar en una etapa nueva y Pablo está escribiendo a ellos, dejándoles saber a estos judíos que todavía no entendían que en el nuevo pacto ya no era necesario seguir las leyes de dieta del Antiguo Testamento, de alimentos que prohibían ciertos tipos de alimentos. Y Pablo está escribiendo por esto. El apóstol Pablo le pide a la iglesia que acepte a estos hermanos con el propósito de amarlos y paulatinamente enseñarles acerca de la libertad en Cristo, hasta que ellos en su conciencia pudieran llegar a las conclusiones correctas, esas conclusiones que son correctas. Debemos recibir, no contender. Entonces Pablo está dejando saber a ellos: acepten a estos hermanos
está en una transición. Para ellos esto es nuevo, porque aceptaron al Señor, estaban en judaísmo, y ahora esos cambios son para ellos difíciles de poder entender. Ya habían otros creyentes judíos que ya llevaban más tiempo en el cristianismo, y ellos estaban aquí posiblemente siendo piedra de tropiezo para aquellos que venían nuevos. Es como una vida viene a Cristo hoy, un ejemplo. Y trae, cuando uno viene que está en el mundo, somos del mundo, ¿no? Pero no pertenecemos al mundo, los cristianos, y traemos tantos hábitos en nuestras vidas, que se coge un tiempo para Dios trabajar con nosotros, y nosotros poder dejar esas cosas que verdaderamente hemos aprendido y han sido parte de nuestra vida por tantos años. Solamente se coge un milagro de Dios para Dios hacer que eso desaparezca totalmente de nuestra vida. Y lo hace a través del Espíritu Santo, lo hace a través de la palabra, lo hace a través de la enseñanza. Y el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, nos redarguye. Ese Espíritu Santo redarguye de pecado. Entonces, hay una convicción y comenzamos nosotros a dejar aquellas cosas, no porque tenemos la fuerza y el poder para hacerlo, sino porque Dios mismo nos ayuda a ir dejando aquellas cosas. Y nos va cambiando. Y esto es un proceso, un caminar con el Señor. Hay otros que vienen a Cristo, inmediatamente son transformados totalmente. Esa persona tiene una experiencia, una transformación increíble. Inmediatamente comienza a funcionar como un cristiano maduro que verdaderamente impresiona a aquellos que llevan muchos años en las congregaciones y todavía están lidiando con algunos hábitos que no pueden dejar. Y cada persona es diferente. Y Dios trabaja con nosotros independientemente. No es todo está en un mismo molde. Cada uno de nosotros somos personas distintas, diferentes. Y Dios trata con nosotros diferentemente, como puede tratar con cualquier otra persona. Así que, no porque algunos son especiales que otros, no. De esa es la manera que trabaja Dios. Dios trabaja con unos rápidamente y con otros Él sabe lo que pueden dar y trabaja. Y también su paciencia para ellos es una paciencia gloriosa. Nosotros los cristianos a veces comenzamos a juzgar. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. El apóstol Pablo estaba bien estricto en lo que le está diciendo a ellos. Le está dando a saber aquí a la iglesia, acepten a estos hermanos. Con el propósito no de contender con ellos, sino de amarlos. Y dice aquí, y paulatinamente enseñarles acerca de la libertad en Cristo. Ahora, no es una libertad de libertinaje, es una libertad para aprender, hasta que ellos en su conciencia pudieran llegar a las conclusiones correctas. Eso es importante, hay que permitir que las personas mismas entren a tomar esas conclusiones correctas y no debemos contender contra ellos. Debemos de amarlos, debemos de trabajar con ellos y paulatinamente enseñarles. Es como un bebé que comienza a caminar, baby steps. Usted no puede esperar que hay niños que corren, ¿verdad? Pero no puede esperar que un niño que nace a la semana esté caminando. Son baby steps. Y el cristiano también. Venimos al Señor, comenzamos a caminar poco a poco. Hay cosas que vamos a dejar en el caminar con el Señor, porque la misma Biblia nos va enseñando y el Espíritu Santo nos va convenciendo de pecado y la vamos dejando. Pues estos judíos estaban en esos cambios. Número 2, no debemos menospreciar ni juzgar. Eso es bien importante porque en muchas ocasiones juzgamos sin saber lo que la persona está viviendo y está experimentando. Sin embargo, en lugar de exigir a los hermanos débiles que cambiaran su postura, más bien les pide a todos que se comporten con amor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no le está diciendo aquí a los cristianos de Roma, ustedes tienen que coger a estos hermanos y decirles que dejen esto. No, es un proceso. Él está diciendo, en lugar de exigir a los hermanos débiles que cambiaran su postura, más bien les pide a todos que se comporten con amor, tanto al nuevo como al que lleva más tiempo, a ambos. Es importante. Dice que el hermano fuerte no debía tratar con menosprecio al hermano débil. No debía. Y el hermano débil no debía juzgar al hermano fuerte. Esto es muy común cuando hay diferencia de opinión entre los hermanos.
Y eso de juzgar nos lleva a caer en pecado. En muchas ocasiones, de un lado se lanzan acusaciones, escuche bien, de legalismo. Y del otro lado se lanzan acusaciones de libertinaje, de tolerar. So, hay que tener un balance. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Hay algunos que son el extremista del legalismo y el otro lanzan esas acusaciones. Ustedes son liberales, que permiten todo esto. Y sabes qué, que a veces queremos tomar como iglesia, como líderes, la postura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que cambia a las personas. La palabra es la que cambia a las personas a través del Espíritu Santo. Y nosotros a veces queremos cambiar a las personas y tomamos a veces la postura de caer en un legalismo o caer también en un libertinaje, de hacer todo lo que nos place porque Dios es bueno, porque Dios nos perdona. No, eso tampoco es así. Al Dios que le servimos es un Dios santo y Él merece toda la santidad. Pero no podemos estar en un extremo, ni libertinaje, ni tampoco en el legalismo. Tenemos que mirar qué es lo que dice la palabra de Dios y ser fiel a la palabra de Dios y no caer en juicio contra ninguna persona, especialmente en algo que es de comida. Eso es lo que se está tratando en ese estudio. No sé si usted ya comió, tiene hambre. Perdóneme si todavía no ha cenado. Pero eso es lo que se trata de este estudio, de no juzgar al hermano que come lo que tú no comes. Así, no debemos despreciar ni juzgar a nadie. Y eso es, yo creo que un reglamento. Cuando se habla acerca de alimentos y se habla acerca de cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Porque el alimento, lo que come, lo que no come, no tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el Antiguo Pacto había unas leyes. En el Antiguo Pacto había unas leyes. Cuando Cristo vino, Cristo nos libertó. Entramos en un nuevo pacto. Cada persona tiene una conciencia y esa conciencia le dicta lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Eso es bien importante. Número 3, debemos confiar en el juicio de Dios. El versículo 4 tiene una pregunta importante. Comienza, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Wow. Cuando habla aquí, nosotros podemos hablar de doctrina, podemos hablar del Evangelio, podemos hablar de corregir a alguien que está erróneamente mal en el Evangelio. Pero cuando se trata de comida, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caer en esos errores. Y Pablo está dejando saber, ¿quién tú eres que juzgas al criado ajeno? Los hermanos no tenemos dominio ni derecho para juzgar a otros sobre diferencias de opinión. Esos son opiniones. Esos son opiniones que no tienen nada que ver, no nada relativo con lo que es la doctrina del Evangelio. Son opiniones de comida. No somos dueños de nadie. El amo es Dios. Esa es la realidad. Recordemos que estas eran diferencias de opinión sobre cuestiones que no eran fundamentales al Evangelio. Confiemos que la palabra de Dios tiene poder para cambiar las opiniones y la forma de pensar cuando se enseña con firmeza y amor. Y eso es lo que hace, enseñar con firmeza, enseñar con amor. Eso cambia entonces las opiniones de las personas. El poder no está en nuestra palabra, sino en la de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que cambia. Y esa palabra se hace presente a través del poder del Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas y nos convence de pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar al criado ajeno cuando habla en esa parte del verso 4. Bien interesante, ¿no? Hay personas que comen alimentos, que no lo voy a mencionar aquí, que verdaderamente pues yo no tengo de comerlos, ¿no? Eso no significa que la persona está en pecado que se come esos alimentos. Eso es allá esa persona. Y también, eso tiene que ver también con sus convicciones y su conciencia. No es mi responsabilidad. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado qué cosas comer y cosas no comer. Alguien dijo en una ocasión, bueno,
la Biblia dice que comamos de todo. Y yo dice, pero también hay veneno. ¿Va a comer también veneno? Bueno, la Biblia dice que comamos de todo. Y yo, bueno, no es necesario comer de todo. Ahora, todo lo que Dios limpió está limpio. Y esa es la verdad. Pero hay cosas que nosotros entendemos que no debemos de hacer. Y sabemos eso. La segunda parte es acerca de Romanos 14, del 13 al 15. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Wow, y esto es un problema serio. Cuando habla, ya no juzguemos más los unos a los otros. Yo creo que todos somos culpables en esto. A veces de una forma directa o indirecta siempre juzgamos a alguien. Y no debemos hacer eso. Es un momento que nos pueda pensar que en realidad es la humanidad caída. Hasta por las apariencias a veces juzgamos. Correcto. Qué tristeza, ¿no? Y juzgamos en esa forma. Me acuerdo hace como 10 años, fui en Windsor había una bakery que se llama The Wilson Bakery en la calle Broad. La quitaron hace muchos años. Y yo todos los días para ahí porque me gustan las donas que son de plain jelly. Y me comí una dona. Y un día entra este hombre a la bakery y entra con el pantalón lleno de pintura por donde quiera, de diferentes colores. Y yo me le quedo mirando, yo no sé cómo mis ojos se quedaron mirando a ese varón que entró. Y él me dice, soy pintor. Y yo le perdóname. Me dice, soy pintor. Él supo que yo lo estaba mirando, observando. Así que a veces miramos y las apariencias, a veces también juzgamos sin saber y caemos en esos errores. Dice que no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Y qué es poner tropiezo? Bueno, poner tropiezo es posiblemente decirle a ese hermano alguna palabra que verdaderamente lo va a ofender. Puede ser algo que usted haga o que usted diga, o que usted diga de esa persona a otra persona. Pablo dice aquí, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, hablando de alimentos, mas para el que piensa que es inmundo, para él lo es. Yo puedo decir, bueno, el pastor Alex puede comer lo que él quiera comer, para él no es inmundo, pero para mí a lo mejor es inmundo, pues yo no me lo voy a comer. Pero eso significa que él está pecando y yo tampoco estoy pecando porque yo tampoco lo estoy juzgando a él, ni tampoco le estoy diciendo nada que vaya a lastimar a mi hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué significa contristado? Cae en tristeza, ¿no? En dolor. Y dice, ya no andas conforme al amor. Porque si estamos para criticar o contender entre palabras, ya no estamos en el amor. No hagas nada, dice aquí, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por la comida alguna. Yo he visto a algunos hermanos que dicen, yo como de todo. Yo como de todo. Y yo digo, wow, está bien, pero yo no. Pero no lo voy a juzgar tampoco. ¿Entiende? Imagínense, hay personas que se comen todo un animal. Y yo me abstengo. Posiblemente a lo mejor antes lo hacía, ahora no. Mi salud, mis condiciones. Pero no es para juzgar a la persona. Esta segunda parte, no debemos hacer tropezar al hermano. Que a veces ponemos tropiezo. En muchas ocasiones, ¿no? Siempre ha habido problemas en las congregaciones. Usted que me está escuchando por primera vez posiblemente dirá, pues la congregación no debe ocurrir eso. Pues déjeme decirle sí, porque las congregaciones se componen de personas que verdaderamente son humanas con diferentes actitudes, diferentes caracteres, diferentes trasfondos culturales y todos tenemos algo diferente y siempre ocurren, hay tropiezos. Son las congregaciones
hay problemas. A veces las personas dicen, me voy a esta congregación a buscar una congregación que no hagan problemas. Déjeme decirle, si tú llegas ahí, ya formaste un problema. Porque a veces no es la congregación, somos nosotros. Cuando hablo de nosotros, somos nosotros los seres humanos que verdaderamente tenemos problemas. Hermanos, si aquí todos tenemos problemas, aún en el hogar. Así que el que diga que no tiene problemas, pues está en el cielo. Pero todos tenemos algo. Siempre ha habido problemas en las congregaciones, con los hermanos que se juzgan unos a otros. Los problemas más dolorosos en una congregación es cuando se forman esta crisis de juzgar unos a otros y el pastor tiene que entonces ponerse a remendar o a trabajar con esas vidas para que dejen esos conflictos, esos pleitos. Y eso ocurre en las congregaciones. Las congregaciones verdaderamente se componen de personas que están en necesidad. Y todos estamos en necesidad. Somos personas que siempre tenemos problemas unos a otros. Pero hay problemitas que son serios. Estas situaciones son todavía más visibles en el día de hoy por causa de redes sociales. ¿Cuántos problemas hay en las redes sociales? Las redes sociales pueden ser una bendición como esta noche para llevarle el mensaje, pero también pueden ser una maldición para muchos porque se usa también para chantajear a otros, se usa para condenar a otros, se usa también para hablar de los demás, se usa para muchas cosas que causan divisiones y contiendas y problemas. Esto verdaderamente ha causado mucho dolor a muchas personas, problemas, hacer tropezar, hermanos que hacen tropezar a otros. Lamentablemente, y lo hacen a través de las redes sociales también. Lamentablemente, no tiene ninguna descripción, se lo tiran y salga como salga, no entendiendo que eso va a causar una repercusión, que va a causar dolor, que va a causar quebranto, que muchas vidas no tienen que enterarse, se están enterando, porque esto sigue corriendo, eso no para, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado qué ponemos en las redes sociales, qué decimos también en las redes sociales. Cuando hablamos por teléfono, una de mis leyes morales era, y siempre ha sido, que desde que me llamaron para pastor, no usar mi teléfono de mi hogar para entretener ninguna llamada de ningún miembro de la iglesia a darme queja de otro hermano. Esa es mi ley, y siempre ha sido por más de 30 años. Y gloria a Dios, que todo el mundo sabe, muchas personas conocen mi número de teléfono del hogar, pero nunca han llamado ahí para dar complaint, para quejarse de un hermano, porque desde el principio nunca lo permití, ni lo toleraré, ni tampoco lo tolero. En el día de hoy tampoco lo entretengo. Porque yo no sé quién entra en la otra línea, escuchando lo que uno está hablando. Y lo importante es que cuando hay una situación que atender, hay que atenderla cara a cara con la persona. Y cuando una persona no está dispuesta a reunirse con usted y la persona que usted está acusando, pues ya se convierte en un bochinche, como dicen en Puerto Rico, allá en mi barrio, en mi pueblo de Guayama y de Arroyo. Así que, aquellos que son de Guayama y de Arroyo, saludos. Que Dios los bendiga. Y bendiga a todos los caribeños. Pero una situación que es real, ¿no? Siempre hay problemas. Es triste ver cómo algunos creyentes se la pasan peleando con otros creyentes por cuestiones en donde debería reinar el amor. Cosas que verdaderamente no tienen importancia. A veces pelean, discuten porque alguien no los saluda. Yo no sé qué va a ocurrir después de la pandemia, porque ahora nadie nos podemos abrazar, ni darnos la palmadita como antes. ¿Qué va a ocurrir? Ahora yo no sé. Pero ¿sabe qué? Hemos aprendido mucho de todo esto que está ocurriendo. Y si por causa de esto muchas personas no quieren nada de Cristo ni con su iglesia. Qué dolor es, ¿no? Cuando vemos aquí que por causa de personas creyentes que se pasan juzgando, que se pasan peleándose unos con los otros, causa dolor al evangelio de Cristo y a la iglesia del Señor. Y esto es bien doloroso porque muchas vidas no se congregan, no se han congregado ni se congregan, ni se congregarán, porque en muchas congregaciones
hemos nosotros tolerado situaciones que nunca se han arreglado. Y eso hay que ponerlo y trabajar con eso lo más pronto posible. Aceptar, no aceptar todo. Pero Pablo está hablando aquí de alimentos, pero también podemos hablar de otros términos de problemitas que ocurren dentro de los templos. Sin embargo, esto no es nuevo. Desde el tiempo de la iglesia primitiva ya había problemas de juicio entre los hermanos. Juzgar es fácil. Juzgar y hablar es fácil. Cuando juzgamos a alguien, nos olvidamos que posiblemente nosotros estamos peores. Podemos hacerlo por naturaleza. El problema es que nuestra carne fácilmente hace que nuestro juicio sea injusto cuando juzgamos a alguien. Lo voy a repetir. El problema es que nuestra carne fácilmente hace que nuestro juicio sea injusto. El apóstol Pablo les pide que se decidan a no poner tropiezo a los hermanos. Poner tropiezo significa obligar de alguna manera que a otro hermano viole su conciencia, lo que esa persona está consciente, y lo lleva a que esa persona tome otras decisiones. Punto número 2 de la segunda parte de ese capítulo 14, verso 14. Debemos obrar con una conciencia limpia. La ley de la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona conoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. La conciencia nos va a dictar. Debemos obrar con una conciencia limpia, porque la conciencia mismo nos va a juzgar. La conciencia es la ley de la conciencia moral. Es un juicio de la razón porque la persona reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Por ejemplo, una persona puede estar planificando hacer algo que va en contra de lo que está establecido en la Biblia. Y lo hace, lo está haciendo y lo ha hecho. Pero llega el momento que la conciencia lo va a juzgar por esto. La conciencia es la norma próxima de la moralidad personal. Por eso cuando se actúa contra ella, se comete un mal moral. Porque la conciencia es la que nos va a dictar. Alguien me dijo hoy que tuvo una convicción de algo que iba a hacer, pero la conciencia no lo dejó dormir en toda la noche y cambió entonces hoy de opinión. De opinión de aquello que iba a hacer, que sabía que iba a lastimar a otras personas. Pero la conciencia no permitió, de una forma u otra, le reveló, y esa noche pues estuvo pensando y no llegó a ejecutar lo que pensaba hacer. El juicio de conciencia muestra en última instancia la conformidad de un comportamiento respecto a la ley. Cuando la persona juzga con seguridad, después de haber examinado el problema con todos los medios a su disposición. Cuando hay un caso de corte, está el fiscal, está el juez. El fiscal va a tratar de, y tal individuo que cometió la agresión, tiene su abogado lo va a defender, el fiscal está con el Estado, defendiendo al Estado para tratar que esa persona sea culpable, y va a buscar todos los medios para probar que esa persona lo que hizo fue algo que va en contra de la ley. Él tiene que probar eso. El abogado que defiende al acusador va a probarle al juez, va a probarle al fiscal que el acusador
lo hizo o no lo hizo, no lo hizo con intenciones de hacerlo. Y va a tratar de sacarlo libre. Y hay un debate. Al final, entonces, lo llevan, está ahí el juicio, el juez está escuchando todo. Al fin del día se toman las decisiones. ¿Culpable o no culpable? La persona opta para decir, bueno, soy culpable, pero quiero hacer un arreglo. Entonces puede entrar en un arreglo lo que ha hecho. Entonces le pueden reducir la sentencia de lo que ya era 25 años, pueden ser 2 años o 5 años de prisión. El juicio de conciencia también. Es nuestra última instancia. Esa conciencia nos va a dictar lo que hicimos. ¿Estaba correcto o estaba incorrecto? Cuando hicimos esto, que estaba incorrecto, yo le aseguro que usted verdaderamente, si tiene al Señor y tiene al Espíritu Santo, le aseguro que el Espíritu Santo va a llevar a su conciencia una convicción que usted como creyente genuino, que ama al Señor, va a entender que lo que usted hizo estaba mal y va a buscar de qué forma arreglar la situación. Debemos obrar con una conciencia limpia siempre. Que la conciencia no nos acuse. Se llama conciencia recta o verdadera la que juzga con verdad la cualidad moral de un acto. Eso es bien importante. Y conciencia errónea, la que no alcanza la verdad, estimando como buena una acción que en realidad es mala. Hay personas que hacen algo que es incorrecto, pero la conciencia no tiene una convicción. La conciencia dice que eso que estaba mal está bien y lo sigue haciendo. No hay una convicción, no hay un remordimiento, no hay un cambio de pensamiento. La conciencia no ha sido fortalecida, no ha sido transformada y cambiada. Eso viene a través de una convicción. Cuando acusamos a alguien que sabemos que verdaderamente esa persona no hizo nada incorrecto, acusamos a alguien erróneamente, vamos a tener consecuencias. La causa del error de conciencia es la ignorancia. Ignorar lo que la conciencia nos está dictando. La conciencia culpablemente errónea no excusa de pecado y aún puede agravarlo. La conciencia, por causa de la ignorancia. Cuando el hombre ignora y pasa por alto situaciones que le llaman que lo malo lo acepta, no importa cómo sea, entonces hizo algo que verdaderamente contra alguien y la conciencia no lo juzga, verdaderamente hay un problema serio, está ignorando la ignorancia de la conciencia culpablemente errónea, no acusa de pecado. Es algo que nos va a afectar a todos. La conciencia juega un papel muy importante en nuestras vidas. Hace un par de años que prediqué acerca de la conciencia y la palabra habla acerca de la conciencia y claramente la conciencia verdaderamente nos dicta cuando hacemos algo incorrecto. Yo no sé si usted le ha pasado que ha hecho algo o dicho una palabra y de momento se siente culpable. Wow, ¿qué hacer ahora? ¿Qué decir? ¿Cómo hacerlo? Después que usted dijo algo que verdaderamente no lo puede retraer. Que la conciencia comienza a funcionar y hacerlo sentir tan culpable que se sienta miserable. Es una convicción. Y en esa convicción entonces viene uno a reaccionar y a tomar decisiones ahora, a decir, bueno, ahora voy a tener que ir donde la persona a excusarme, a pedirle perdón. Y ahí donde entra en acción la obra del Espíritu Santo, porque nos está redarguyendo y nos lleva a ir donde la persona para buscar una reconciliación. Y eso lo está provocando el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no quiere que vivamos así, mayormente el cristiano. Si el Espíritu, si no hay una conciencia que verdaderamente nos lleva a tener una culpabilidad de algo que hemos hecho, hay un problema serio. Hay personas que hacen cosas que verdaderamente no toman acción en nada y verdaderamente la dejan pasar por muchos años, aunque hayan afectado a muchas personas.
La tercera parte del verso 16 al 19. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y a la mutua edificación. Nos llama el apóstol Pablo en esa tercera parte. Punto 1 de esa tercera parte. Lo que Dios prioriza, su prioridad. Su prioridad. Es muy fácil concentrarnos en las cuestiones menores y dejar pasar aquellas cosas que verdaderamente importan. A veces nos concentramos en aquellas cosas menores y dejamos pasar aquellas cosas que son importantes, que son una prioridad. Esto sucede no solamente en la vida general, sino que también puede suceder dentro de la iglesia. A veces comenzamos a tener proyectos como congregación y vemos unas cosas que tienen unas prioridades y las ponemos en un alto, en un lugar, y comenzamos a hacer otras que verdaderamente son menores. Al fin del día, aquellas cosas que tienen prioridad, que no se han hecho, van a venir a ser pie de tropiezo para nuestras vidas y en lo que estamos desarrollando como iglesia. En la vida general, en el hogar, hay prioridades. Hay prioridades en el hogar. En el hogar tenemos familia. La prioridad es de tener el hogar en orden. Y tenemos que nosotros buscar de qué forma el hogar esté en orden. En todos los aspectos. Pero verdaderamente en muchas ocasiones no ponemos importancia a esas cosas que tienen prioridad. Y al no poner importancia en esas cosas que tienen prioridad, va a llegar un momento que esa prioridad va a demandar de nosotros porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, en mantener la propiedad, si tenemos una propiedad, cosas que tienen prioridades. Hay prioridades en el hogar. Está la prioridad de vivir una vida que agrada a Dios en el hogar. En el hogar hay una prioridad de vivir una vida que sea agradable a Dios de acuerdo a las Escrituras. Hay una prioridad que no se puede violar, es que en nuestra casa no se toma licor. Y tenemos familias que pueden consumir licor, pero nosotros no consumimos licor. Hay una prioridad que nosotros no permitimos que esto ocurra. Si lo dejamos pasar la primera vez, porque familia va a seguir la segunda, la tercera, la cuarta vez y se va a convertir en un lugar donde nadie va a respetar. La prioridad es respeto. Y cuando eso se viola una vez y se pasa por alto, esa prioridad va a demandar un día por qué no se llevó a cabo, y estas son las consecuencias del por qué. En la congregación tenemos prioridades. Prioridad de llevar la palabra del Señor de acuerdo a lo que dice la Escritura, de ser fiel a Dios, de vivir una vida en santidad, de tratar de ser personas que evangelicemos a otros y hablemos a otros de Cristo. Esas son nuestras prioridades, de vivir una vida en santidad, de amarnos unos a otros como hermanos de la fe. Es una prioridad. De congregarnos es una prioridad. Una de las prioridades como iglesia nuestra, una de las prioridades, congregarnos. Y también servir, trabajar en la obra del Señor. Esas son prioridades que tenemos que poner nosotros. Y Dios permite que tengamos prioridades. Lo que Dios prioriza, su prioridad. Esto sucede, dice aquí, no solamente en la vida general, sino que también puede suceder dentro de la iglesia. Cuando enfatizamos lo que no es tan importante y descuidamos lo que en realidad importa, con el tiempo sufriremos consecuencias. ¿Por qué? Porque las prioridades van a llamarnos la atención de las cosas que no hicimos que puedan haber hecho porque era una prioridad. ¿Cuál es una prioridad en su casa? ¿Cuál debe ser una prioridad en nuestro hogar?
Bueno, que nuestra casa esté en orden, que sea una casa donde haya respeto, que se viva de acuerdo a lo que son lo que es la moralidad, lo que habla la Biblia. Esas son prioridades que hay que atender, que hay que ser fiel a ellas. El verso 16 al 19, estos versos, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que se concentren en aquellas cosas que son para edificación. Para edificación. Concéntrense en las cosas que son para edificación. ¿Para edificación de quién? De los miembros de la iglesia, del cuerpo, de la familia de Cristo. O sea, los cristianos siempre debemos buscar construir y no destruir. Y eso es lo que está hablándole Pablo. Reciban a estos hermanos, aunque tengan ustedes una diferencia con ellos de opinión, recíbanlo porque ya han aceptado a Cristo. Si no quieren comer alimentos, no los obligue que los coman. Pero en el proceso ellos van a cambiar porque sus conciencias le van a dictar y ellos van a hacer esos ajustes. Y a los que no comen, no juzguen a los que comen. Son cristianos que destruyen a otros con su forma de ser, con sus opiniones o con su forma de actuar. Está haciendo de afrenta a Cristo, a su iglesia. Está haciendo impedimento, está haciendo ¿cómo es esa palabra? Afrenta. Está causando dolor, quebranto, sufrimiento. Y está hablando de un cristiano que destruye a otros con su forma de ser. No, yo soy así porque el Señor me hizo así. No, yo sé que el Señor nos hizo así, pero en el proceso Dios nos va transformando y cambiando. No podemos vivir 20 años en la misma forma. Imagínese usted que usted sea un gritón en su casa, todo el tiempo, y siempre esté gritando y gritando y gritando. Y viene a la iglesia, acepta a Cristo, y está en la iglesia. Pues yo creo que usted va a tener yo creo que cuando venimos a Cristo hay un cambio. Y un cambio es de cambiar esa forma de responder, de tratar a la otra persona. Porque eso no puede continuar. Imagínense eso. Y eso ocurre, por eso digo que la iglesia del Señor es la iglesia que se llama el hospital, donde vienen todos los enfermos quebrantados que hay que restaurar. Imagínense que venga un quebrantado gritón. ¿Cómo lidiar con ese gritón en un templo? Hay que amarlo, educarlo y ayudarlo para que ya no grite tanto. Posiblemente hay que mandarlo a hacer un examen de los oídos porque a lo mejor es sordo. No se sabe. Pero hay personas que tienen que hacer ajustes. Entonces tenemos que buscar de qué forma no destruir, sino construir. No destruir, destruimos a los demás con comentarios que hacemos. Destruimos a los demás con los actos como los tratamos, destruimos a los demás de la forma que somos con ellos. Y Dios nos llama a nosotros a construir, que seamos reparadores de puentes, para que las personas vengan, las que están destruidas, pasen por ese puente y tengan un encuentro con el Cristo de la gloria. Amén. Eso es el propósito. Son cristianos que destruyen a otros con su forma de ser, con sus opiniones, mayormente con sus opiniones, o con su forma de actuar. Está haciendo afrenta a Cristo, a su iglesia. Está afectando, está rompiendo la iglesia de Cristo. Estas son mis opiniones. Yo, lamentablemente, con mucho respeto lo digo, hay personas que vienen de otras denominaciones, vienen al templo y se hacen miembros después de un tiempo y dicen, en mi iglesia se hacía así. Y uno con mucha paciencia, con mucho amor, dice, hermanito, pero ya tú no estás en esa iglesia, estás en otro templo. Y en este templo se hace así. Y entonces tiene su opinión y quiere que haga un cambio, que la iglesia haga un cambio radical, porque ellos piensan que ese es el mejor cambio. Y no trabaja de esa forma, no trabaja de esa forma. Así que a veces nuestras opiniones, nuestra forma de actuar, cómo tratamos, cómo lidiamos con las situaciones, eso daña y afecta el crecimiento en una congregación. Y también hace daño a las familias, eso hace en la familia. En otras palabras, el reino de Dios es más importante que nuestros intereses. Incluso
que nuestras opiniones. Esto es porque el reino de Dios, las prioridades son diferentes. Es la justicia de Dios, es la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Lo que Dios quiere de nosotros es que pongamos nuestro énfasis en lo que Él ha declarado que es importante, no en otras cosas. ¿Qué es lo que es importante? Hay cosas que son muy importantes en nuestras vidas. En nuestra familia, como padre, lo más importante para mí es que mis hijos imiten mi fe. Que mis hijos sean personas que sean fieles a la sociedad donde viven, que sean personas fieles en lo que hacen y que respeten, y que también tengan un encuentro con Cristo. Para mí eso es bien importante, que mis hijos puedan aprender y que yo pueda enseñarle a ellos. Es importante para que ellos crezcan y sean personas que sean de bendición en una sociedad en la cual ellos viven y nosotros también. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros pongamos nuestro énfasis en lo que Él ha declarado que es importante. En la vida cristiana espiritual, lo más importante para nosotros es vivir una vida que honre a Dios, que glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que adora al Padre, que adora al Hijo, que adora al Espíritu Santo. Lo importante es también discipular a otros, hacer discípulos, hablar a otros de Cristo. Eso es importante para el reino de Dios. Esas son prioridades. Y que vivamos una vida en santidad que honre a Dios. Y que nos amemos unos a otros. Esto es posible solamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque es una obra sobrenatural de Dios. Todos aquellos que se enfocan en lo que Dios se enfoca son verdaderos servidores de Jesucristo y agradan a Dios. ¿Qué es lo que Dios se enfoca? Que nosotros sirvamos a otros, que nosotros tengamos misericordia, que tengamos compasión, que seamos personas que amemos a otros. Ese es el enfoque, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando hacemos eso, somos servidores de Jesucristo y agradamos a Dios. Es de darnos para otros. Pero eso es, y lo hace el Espíritu Santo cuando transforma nuestras vidas. Conclusión. Me gustó esta conclusión porque dice, Jesús estuvo dispuesto a tratar con personas diferentes a Él. Siempre fue duro con el pecado, pero misericordioso con las personas con corazón dispuesto. Y eso es la clave. No es aceptar todo, cuando se habla ahora de aceptar, Jesús no aceptaba el pecado, pero Jesús trataba con ellos, con misericordia, con aquellas personas que tenían un corazón dispuesto. Y nosotros de la misma forma. De la misma manera nosotros podemos aprender a aceptar a quienes son diferentes a nosotros con la meta de no servir de tropiezo, sino de edificación. Esa debe ser nuestra responsabilidad como creyentes, de aceptar a aquellos. No hay, cuando está hablando aquí de aceptar a aquellas personas que son todavía débiles en la fe, ¿cómo tratar con ellos? ¿Cómo ayudarlos a ellos para pasar de esta etapa a esta etapa? De no quedarse caminando 25 años en lo mismo. Tenemos que trabajar con ellos con misericordia, con compasión, ayudarlos para salir de eso, porque creen que están bien en esa parte, pero todavía no lo están. Hay que sacarlo de ahí. Tener diferente opinión a la nuestra no necesariamente significa que la persona es nuestro enemigo. Es una realidad. No es nuestro enemigo. En nuestras reuniones, cuando tenía muchos años atrás reuniones con líderes, ellos creían que yo era su enemigo porque yo defería de sus opiniones. Opiniones que eran chuecas, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y se enojaban. Pero yo no era su enemigo, y tampoco ellos eran mis enemigos. Tenemos diferentes opiniones. Si la persona tiene una simple opinión diferente, está expresando su sentir de acuerdo a su punto de vista. Y eso es importante.
No dejemos que las diferencias de opiniones dañen las relaciones, aunque sean de diferentes puntos de vista. Demos gracias a Dios por habernos aceptado por medio de Jesucristo y pidamos de su gracia para nosotros también poder aceptar a los demás. Hoy se trató con este estudio de estos puntos que son muy importantes. Hay que hacer serios ajustes con nuestra vida. Autoestima de nosotros, que comience a ser una autoestima también justo con nosotros mismos. A veces somos injustos con nosotros mismos. Comencemos a valorar lo que somos y lo que valemos y nuestro valor delante de Dios y el valor de los demás. Es importante que comencemos a reconocer que fuimos creados con un propósito y no como un accidente de la vida. La decisión más importante, la de no prestar atención a las voces que te dicen que no vales o que no sirves. Las voces del pasado que han dejado huellas en tu vida, que siempre te han tratado y hecho sentir que eres menos que ellos. Y la peor de todas es tu propia voz que te dice tú no sirves. Debo de cambiar el vocabulario, por ejemplo, yo sé que puedo lograrlo. Parece difícil, pero se puede. Si otros han tenido éxito, yo también con el debido esfuerzo puedo tenerlo. Estas palabras positivas me ayudarán a cambiar mi manera de pensar de mí mismo y ver a los demás diferente. No permitiré entretener ningún pensamiento negativo y no productivo en mi vida. Me acepto como soy. Así puedo aceptar a otros que son diferentes a mí. Te dejo con eso esta noche. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Permita a Dios que esta palabra haya tocado la fibra de tu corazón esta noche. Y que el Espíritu Santo ministre tu vida. Que los cambios que tienes que hacer, hágalos. Y permítele al Espíritu Santo que obre. Y deje que la palabra de Dios ministre su vida. Si en algo podemos asistir o servir, o tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, comuníquese con nosotros, escríbanos o llámenos al 860-305-5252 o escríbanos al apartado postal 330026, West Hartford, Connecticut 06133. Estamos para servir. Si necesita oración, también nos puede llamar o nos puede escribir. En esta noche, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo, que el Espíritu Santo te ministre y nos vemos nuevamente el domingo aquí con el pastor José Natel a las 11 de la mañana para que esté conectado a través de Facebook Live y también el sábado a las 8 de la noche en la iglesia de Waterbury a través de Facebook Live por el pastor Alex Vargas. Te invito también que escuche ese mensaje que va a ser bendición para tu vida. Si en algo podemos asistir, puedes escribirnos o llamarnos. Que la paz de Dios sea contigo. Un saludo para todos. Que pase buenas noches. Bendiciones.